para todos los que están allí y para la audiencia. Buen día, doctor. Buen día. Buen día. ¿Cómo funciona el desprestigio social a nivel general? No diría yo en las altas esferas, que en la Corte, que para mí vive en otra estratosfera, sino de ahí para abajo, en los que son los verdaderos trabajadores del Poder Judicial, que son jueces que nunca salen en los medios, secretarios, porque parece ser que el fallo de la Corte hizo mucho ruido internamente, ¿no?, en el Poder Judicial. Sí, yo siempre digo que el Ejecutivo es renovable, que un presidente se lo juzga cada 4 años, el Legislativo también se renueva como Cámara, pero el único poder que tiene la justicia de verdad es el prestigio. Claro. O sea, nosotros acatamos fallos y sentencias sencillamente porque creemos que las personas que las dictan son personas que tienen una consustanciación con la democracia del sistema republicano. Ahora, cuando uno ve que eso no ocurre en la cabeza del Poder Judicial y que finalmente termina teniendo a un montón de jueces, secretarios, funcionarios y fiscales que están para hacer su trabajo, su tarea de la mejor forma posible, entonces el desprestigio le llega inevitablemente a todos. Es muy difícil distinguir tiros de troyanos. Pero este fallo del que usted hace mención y que acaba de ocurrir, creo que es de los fallos que yo he visto de la Corte, quizás es uno de los más inconstitucionales de toda su historia, ¿no? En verdad, el haberse metido en un lugar que la Corte siempre tuvo prohibido, que es la cuestión técnica de las decisiones políticas, lleva a un auténtico disparate. Uh-huh. Negar, por ejemplo, que hay una realidad geográfica mucho más allá de jurisdiccional, que es que 1 millón de argentinos ingresa a la capital por día, que por el otro lado te dice que puede haber presencialidad de clases, pero resulta que el Poder Judicial está cerrado para el trabajo cotidiano de todos los abogados, que te emiten un fallo por Zoom, que no conocen la realidad de las UTIs, que no tuvieron ni siquiera la delicadeza de llamar a la Asociación Argentina de Infectología o a los propios médicos forenses que lo tienen en el edificio para saber cuál es la realidad. Entonces ahí ya tenemos un problema mucho más grave, que es la disociación de un poder del Estado de la realidad. Pero eso no ocurre porque estos muchachos no saben leer. Esto lo hacen pura y exclusivamente porque frente a la provocación que significó lo de Horacio Rodríguez Larreta con la presencialidad, se escaló de mano del procurador hasta la propia Corte. Entonces ahora lo que tenemos es una decisión política de la Corte para favorecer un candidato en contra del presidente de la República. Y en el medio está la salud de todos los argentinos. Entonces lo que acaba de pasar en una gravedad enorme es un golpe blando, porque cuando un poder del Estado se pone en irracionalidad para favorecer una intención política en contra del poder constituido por el voto popular, se pone en la vereda contraria y evidentemente es un golpe sin fierro, pero es un golpe al fin. Ahora, doctor, los miembros de la Corte, supongo que viven en la Argentina, y más allá que no salen porque están en forma virtual, deben tener nietos, sobrinos, familiares, que van a los colegios, deben tener a un conocido médico, camillero, enfermero, deben saber, al menos si leen los diarios, qué es lo que pasa en la capital federal. O no lo saben, o yo estoy hablando por boca de ganso, viven en otro mundo. No es que viven en otro mundo, viven en un mundo concreto que es el ejercicio de un poder. Uh-huh. O sea, están utilizando los elementos que le damos nosotros como sociedad para resolver determinados problemas como una forma, digamos, de arma en contra de los intereses nacionales y populares. Pero ahora se han metido en un punto en el cual, como dice Zaffaroni con razón, han puesto el cuenta kilómetros en cero y todos los muertos que vengan como consecuencia de esta actividad de presencialidad no se los pueden cargar al presidente. Hay que cargárselos a Horacio Rodríguez Larreta y a la Corte Suprema de la Nación que los avala. Bueno, a eso iba, porque ellos se metieron en un problema. Supongamos que la Corte
decía, no lo resolvemos a esto porque es abstracto, porque hoy rige otro decreto que está en plena vigencia. Tenía 1000 salidas la Corte, 1000 salidas. Claro. De hecho, por ejemplo, Hayton de Nolasco no vota porque dice que no es una cuestión de competencia originaria de la Corte. Por ejemplo, digo por decir algo que se me acaba de ocurrir. Pero evidentemente acá hay una cosa mucho más seria. O sea, yo ato todo, yo ato a un periodista que sale a decir que hay que colocar, digamos, de alguna manera la democracia necesita una mano mucho más autoritaria. Sí. Tras cartón, la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos se sienta con Horacio Rodríguez Larreta para hablar del tema de las vacunas. Uh-huh. Pasa esto, está la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es lo que se viene ahora. Uh-huh. O sea, no es que andan con un globito en la mano por la Plaza Lavalle, los ministros de la Corte, y se enteraron de que la vida es otra cosa. Sí, no, señor, no. Esto es mucho más grave de lo que realmente la gente cree. Y lo que es peor es que en el voto de Rosenkrantz dice concretamente que el gobierno no ha demostrado con claridad cuánto afecta la presencialidad. Ahora, digo yo, este señor el año pasado debería saber que había un promedio de muertes en la Argentina de 300 personas por día y ahora estamos en el doble. Ayer me acabo de enterar, porque lo vi en la televisión, con una cantidad de medidas restrictivas, recién se bajó al 91% la cantidad de camas que están ocupadas en el conurbano. ¿Cómo se va a meter un ministro de la Corte a hablar de salud pública en una jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando el problema es del AMBA? Bueno, pero no reconocen el AMBA, ¿eh? No reconocen el AMBA. No lo reconocen porque ellos contienen categorías jurídicas y no geográficas. Claro. Ahora, doctor, entonces, a propósito de esto, Jorge Chamorro, ¿cómo le va, doctor? ¿Qué dice? ¿Qué dice, querido? ¿Cómo está? Muy bien, escuchándolo con mucha atención y de lo que justamente habla con Darío, yo estoy infiriendo lo siguiente. En la semana, el diario Clarín, que primero anticipó el fallo, y La Nación también, cosa extraña, ya lo tenía. Sí, yo lo vi al colega de ustedes, al Aventura, recitar párrafos increíble, completos. Perdón, discúlpenme, no me quiero saltar esto, porque ese es uno de los elementos destituyentes. Bien, a eso iba. Yo puedo inferir, de acuerdo a lo que ustedes están diciendo, de que más allá de la ideología y del convencimiento de algunos integrantes de la Corte, acá hay aprietes de determinados sectores con carpetas guardadas por si no hacen lo que se les pide. Y no tengo ninguna duda, porque si no, no puedo razonar de otra forma. O sea, el hecho de que se haya publicitado el fallo antes de que lo conozcan las partes, porque en este caso sería el gobierno nacional, y que ya algunos periodistas tengan los párrafos completos del fallo, está hablando claramente de que o los ministros de la Corte razonan de la peor forma o realmente los tienen agarrados de otro lugar, porque si no es inconcebible, no me entra en la cabeza. Alguna vez Raúl Zaffaroni me dijo en privado que muchos fallos sobre el tema lawfare no se hacían en los tribunales. No tengo duda. Aparte no se lo dijo un muchacho que anda por la calle, ¿no? Entonces Zaffaroni sabe perfectamente de lo que hablan. Entonces, bueno, la realidad es esta. Estamos llegando a un punto, Darío, Chamorro, estamos llegando a un punto de descomposición de una complejidad institucional de enorme gravedad. Y fíjense hasta qué punto esto es así, que yo les invito a que recorran todos los países del mundo para que vean que un planteo epidemiológico llega a la Corte Suprema de cualquier país. En ningún lado, claro. En ningún lado. En ningún lado. Sí, yo hablaba con gente de... Este salvaje de Bolsonaro, claro, al cual el gobernador de San Pablo le imputa el genocidio. Sin embargo, la Corte brasileña no ha metido baza en el asunto de cómo que Bolsonaro maneja la pandemia. Entonces, la realidad es que nadie mete... ¿Por qué? Y bueno, en principio yo siempre lo digo que Napoleón decía que frente a la guerra es preferible un mal general que dos buenos, porque lo que no podés hacer es dividir la decisión.
Y ahora lo que están generando es una división de la decisión. Está claro para cualquiera que la política sanitaria frente a una pandemia la maneja solamente el Ejecutivo Nacional. Ujú. Bueno, yo le preguntaba a un colega... Las concurrentes de la provincia son en la medida en que vos tengas manejado el episodio, porque hasta ahora el presidente hablaba con Kicillof y con este hombre, con Larreta. Claro. Nadie le está imponiendo nada. Pero importante lo que dijo, doctor, es importante esto de que ahora, antes era Alberto Fernández que reconoció públicamente, cada vez que habló, que era el responsable de los destinos de la Argentina y sobre todo en el marco de la pandemia, pero ahora, a ver, Larreta, que ya se metió a jugar su partido desde hace tiempo, rompiendo esa relación tripartita en aquel momento, pero ahora la Corte se involucró, un poco subrayo en lo que usted decía. El otro día hubo 611 muertos el viernes. Los miembros de la Corte se enteran. Y ellos no pueden decir, yo no tengo nada que ver con esto. ¿Está claro? Pero aparte de todo esto, Darío, razonemos en voz alta, pensemos un poco, ¿no? O sea, en general hay un concepto de que los pibes no se enferman. Eso es mentira, claro, porque hay un montón de pibes que tienen enfermedades prevalentes, que son inmunosuprimidos. Nadie se le ocurre pensar que el año pasado no hubo brote de bronquiolitis porque los pibes no fueron a la escuela.